el mundo digital. Un reino de datos, secretos y poder. Pero este mundo interconectado también es vulnerable. Amenazas invisibles acechan en las sombras. En 2020, una de esas amenazas emergió, golpeando el corazón de los Estados Unidos. Su nombre, SolarWinds. Este no fue un ciberataque simple, fue una violación de profundidad y sofisticación sin precedentes. Agencias gubernamentales, infraestructura crítica, empresas privadas, todas fueron víctimas. El ataque de SolarWinds fue una llamada de atención, un crudo recordatorio de la fragilidad de nuestro mundo digital. La primera señal de problemas provino de una empresa de ciberseguridad. FireEye detectó algo extraño dentro de sus propios sistemas, una anomalía. La investigación de FireEye los condujo a un descubrimiento sorprendente. La fuente de la brecha era un software llamado Orion, desarrollado por SolarWinds. SolarWinds era un nombre confiable en software de gestión de redes. Los atacantes habían explotado esta confianza, plantando un código malicioso, llamado Sunburst, dentro de las actualizaciones de software de Orion. Como un caballo de Troya digital, Sunburst se infiltró en organizaciones desprevenidas, otorgando a los atacantes acceso sin restricciones. Durante este tiempo, tuvieron acceso a un tesoro de información confidencial. El ataque de SolarWinds fue un duro recordatorio de que, en la era digital, nadie es inmune a los ataques. En lo profundo de FireEye, un equipo de analistas de élite en ciberseguridad trabajaba incansablemente. Eran los guardianes digitales, los protectores silenciosos del mundo en línea. Pero incluso ellos fueron tomados por sorpresa por lo que descubrieron. Comenzó con una señal débil, una anomalía en el flujo de datos, un punto en su radar que insinuaba algo inusual. Los analistas profundizaron, examinando cada línea de código, cada paquete de red. A medida que investigaban, una escalofriante comprensión los invadió. Se trataba de una amenaza persistente avanzada, un fantasma en la máquina. El intruso se había movido a través de sus sistemas con facilidad, sin dejar rastro. Una cosa estaba clara. Se enfrentaban a un adversario altamente capacitado. La investigación dio un giro crítico cuando el equipo de FireEye se centró en una actualización de software reciente de SolarWinds. Los atacantes habían inyectado un código malicioso, Sunburst, en Orion, el producto estrella de SolarWinds. Sunburst era una obra maestra del sigilo y el engaño. Fue diseñado para mezclarse con las actualizaciones de software legítimas, haciéndolo prácticamente indetectable. Una vez instalado, Sunburst permanecía inactivo, esperando pacientemente el momento adecuado para atacar. Los atacantes habían comprometido la cadena de suministro, convirtiendo una herramienta confiable en un arma. A medida que el equipo de FireEye profundizaba, descubrieron una compleja red de servidores interconectados e infraestructura de comando y control. Los atacantes se habían esforzado mucho para cubrir sus huellas, utilizando cifrado, ofuscación y desvíos. La escala y la sofisticación del ataque apuntaban a un Estado-nación, un adversario poderoso con vastos recursos. El equipo de FireEye trabajó día y noche, siguiendo el rastro de migas de pan digitales dejadas por los atacantes. Analizaron registros de red, diseccionaron muestras de malware y colaboraron con otros investigadores de seguridad. Lentamente, comenzó a surgir una imagen más clara. Los atacantes habían utilizado una técnica conocida como ataque de abrevadero, comprometiendo el mecanismo de actualización de software de SolarWinds. Se habían infiltrado en los sistemas de SolarWinds, inyectando el código malicioso en las actualizaciones de software de Orion. Estas actualizaciones luego se firmaron digitalmente con los propios certificados de SolarWinds, haciéndolas parecer legítimas. Los atacantes habían sido meticulosos, cubriendo sus huellas, pero no eran infalibles. Habían dejado pistas sutiles, huellas dactilares digitales que apuntaban a su identidad, el código que usaron, la infraestructura que emplearon, los objetivos que eligieron, todo apuntaba en una dirección: Rusia. A medida que el alcance de la brecha de SolarWinds se enfocaba, una verdad escalofriante se cernía sobre los Estados Unidos. Las defensas digitales de la nación habían sido violadas a una escala sin precedentes. Los atacantes no se habían limitado a infiltrarse en unos pocos sistemas aislados. Habían obtenido acceso al corazón mismo del gobierno estadounidense.
El Departamento de Seguridad Nacional, responsable de salvaguardar la infraestructura crítica de la nación, había sido comprometido. El Departamento del Tesoro, guardián de las finanzas de la nación, había sido infiltrado. Incluso el Departamento de Energía, responsable del arsenal nuclear de la nación, no fue inmune. Los atacantes se habían movido silenciosamente a través de estas redes sensibles, accediendo a información confidencial, robando datos valiosos. La brecha de SolarWinds fue un crudo recordatorio de que, en la era digital, las líneas entre lo físico y lo virtual se desdibujan. Los Estados Unidos habían sido puestos de rodillas por un enemigo invisible. El objetivo de los atacantes no era simplemente interrumpir o destruir. Buscaban algo mucho más valioso: información. La brecha de SolarWinds les había dado acceso a un tesoro de datos confidenciales, las joyas de la corona del gobierno estadounidense. Habían robado correos electrónicos, memorandos e informes confidenciales, obteniendo información sobre el funcionamiento interno del gobierno de los Estados Unidos. Habían accedido a información clasificada sobre operaciones militares, negociaciones diplomáticas y recopilación de inteligencia. Incluso habían comprometido las redes de empresas de ciberseguridad, obteniendo acceso a herramientas y técnicas utilizadas para defenderse contra los ciberataques. El robo de información tan sensible tuvo implicaciones de gran alcance. Podría dar a los adversarios extranjeros una ventaja estratégica, permitiéndoles anticipar las acciones de Estados Unidos, socavar los esfuerzos diplomáticos y explotar las vulnerabilidades en la seguridad nacional. La brecha de SolarWinds había sacudido los cimientos de la confianza en el ámbito digital, dejando a los Estados Unidos vulnerables y expuestos. Los atacantes detrás de la brecha de SolarWinds eran como fantasmas en la máquina, moviéndose silenciosa y sigilosamente a través de las redes digitales. Eran altamente hábiles, increíblemente pacientes, y estaban decididos a lograr sus objetivos. Habían planeado meticulosamente su ataque, explotando vulnerabilidades en las cadenas de suministro de software, comprometiendo a proveedores confiables y utilizando técnicas sofisticadas para evadir la detección. La brecha de SolarWinds fue una llamada de atención para los Estados Unidos, un duro recordatorio de que la guerra cibernética ya no es una amenaza distante, sino un peligro claro y presente. Su objetivo no era simplemente robar datos o interrumpir operaciones. Era socavar la confianza, sembrar la discordia y debilitar a los Estados Unidos desde adentro. Tras la brecha de SolarWinds, una sombra de duda se cernió sobre el mundo digital. Si un ataque tan sofisticado podía penetrar las defensas de los Estados Unidos, ¿qué esperanza tenían otras naciones? La confianza en la tecnología, una vez piedra angular de la era digital, se había erosionado. Gobiernos, empresas e individuos se quedaron lidiando con la inquietante comprensión de que sus datos, sus sistemas y su privacidad eran vulnerables a los ataques. La brecha de SolarWinds había expuesto la fragilidad de la infraestructura digital que sustentaba la sociedad moderna. El ataque sirvió como un duro recordatorio de que la ciberseguridad no es simplemente un problema técnico, es un imperativo de seguridad nacional. En el sombrío mundo del ciberespionaje, la atribución es una búsqueda compleja y a menudo esquiva. Los atacantes hacen todo lo posible para cubrir sus huellas, utilizando técnicas sofisticadas para enmascarar sus identidades y orígenes. Sin embargo, incluso los adversarios más hábiles dejan huellas dactilares digitales, pistas sutiles que pueden revelar su verdadera naturaleza. En el caso de la brecha de SolarWinds, las migas de pan digitales llevaron a los investigadores a un sospechoso familiar, Rusia. A medida que los expertos en ciberseguridad profundizaban en el código malicioso, la infraestructura utilizada y las tácticas empleadas, surgió un patrón que apuntaba hacia la participación de APT-28, un notorio grupo de piratas informáticos que se cree que opera bajo los auspicios del Servicio de Inteligencia Extranjera ruso, o SVR. La sofisticación y la audacia del ataque de SolarWinds tenían todas las señales de una operación de Estado-nación. Los atacantes no solo habían violado las defensas de un importante proveedor de software, sino que también habían logrado pasar desapercibidos durante meses. Los atacantes habían exhibido un profundo conocimiento de las redes, sistemas y protocolos de seguridad de sus objetivos, lo que sugiere un nivel de reconocimiento y planificación
que solo podría lograrse con un apoyo financiero y logístico significativo. También habían empleado técnicas avanzadas, como vivir de la tierra, utilizando herramientas y servicios legítimos ya presentes en los sistemas comprometidos, para minimizar su huella y mezclarse con la actividad normal de la red. La elección de objetivos por parte de los atacantes reforzó aún más la creencia de que se trataba de una operación patrocinada por un Estado. La brecha de SolarWinds no fue simplemente un delito cibernético, fue un acto de ciberespionaje a gran escala. El ataque de SolarWinds no fue un incidente aislado, sino el último de una larga lista de ciberataques atribuidos a Rusia. Durante años, los piratas informáticos rusos habían estado vinculados a una serie de violaciones de alto perfil, dirigidas a gobiernos, empresas y organizaciones de todo el mundo. Desde los ciberataques de 2007 contra Estonia, hasta la interferencia electoral de 2016 en los Estados Unidos, Rusia había demostrado constantemente su voluntad de utilizar las capacidades cibernéticas como una herramienta de la política estatal. La brecha de SolarWinds fue un duro recordatorio de que Rusia seguía siendo una potente amenaza cibernética, sin inmutarse por la condena y las sanciones internacionales. El ataque de SolarWinds había expuesto las vulnerabilidades del mundo digital, destacando la necesidad de una mayor conciencia, colaboración e inversión en ciberseguridad. El campo de batalla digital ya no era un escenario hipotético, era una realidad muy real y peligrosa. A medida que se profundizaba la investigación sobre la brecha de SolarWinds, la evidencia que apuntaba a la participación rusa se volvió abrumadora. Las huellas digitales dejadas por los atacantes, las tácticas sofisticadas empleadas y los objetivos de alto valor elegidos apuntaban al Kremlin. La comunidad de inteligencia de EEU, trabajando en conjunto con empresas privadas de ciberseguridad, había reconstruido meticulosamente el rompecabezas, rastreando el ataque hasta su origen. Habían analizado el malware utilizado, la infraestructura empleada y los canales de comunicación explotados, sin dejar piedras sin remover en su búsqueda de la verdad. La evidencia era clara y convincente, dejando pocas dudas de que Rusia había orquestado este descarado acto de ciberespionaje. El gobierno de EEU, armado con esta prueba irrefutable, se preparó para responder, no solo para castigar a los responsables, sino también para disuadir futuras agresiones en el ámbito digital. La brecha de SolarWinds envió ondas de choque a través de los Estados Unidos, sacudiendo a la nación a un estado de alerta máxima. Las agencias gubernamentales se apresuraron a evaluar los daños, identificar los sistemas comprometidos y fortalecer sus defensas contra futuros ataques. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad emitió directivas de emergencia, ordenando a las agencias federales que parchearan inmediatamente los sistemas vulnerables e implementaran medidas de seguridad mejoradas. El FBI lanzó una investigación a gran escala, trabajando incansablemente para rastrear a los perpetradores y llevarlos ante la justicia. La brecha de SolarWinds había roto la ilusión de seguridad, obligando a la nación a enfrentar la dura realidad de la guerra cibernética en el siglo XXI. El gobierno de EEU, decidido a responsabilizar a Rusia por sus acciones, respondió a la brecha de SolarWinds con un enfoque múltiple. El presidente Biden condenó el ataque como un acto imprudente e irresponsable, prometiendo imponer consecuencias a los responsables. El Departamento del Tesoro de EEU anunció sanciones contra personas y entidades vinculadas a las actividades cibernéticas del gobierno ruso. El gobierno de EEU también expulsó a diplomáticos rusos, restringió el acceso ruso a los mercados financieros de EEU e impuso sanciones a las exportaciones de tecnología rusa. Estas acciones, aunque en gran medida simbólicas, enviaron un mensaje claro al Kremlin: la agresión cibernética no quedaría sin respuesta. La brecha de SolarWinds fue una llamada de atención no solo para los Estados Unidos, sino para todo el mundo. Expuso las vulnerabilidades de nuestro ecosistema digital interconectado y destacó la creciente amenaza que representan los actores estatales en el ciberespacio. Tras el ataque, hubo una renovada sensación de urgencia para fortalecer la ciberseguridad global, fomentar la cooperación internacional y desarrollar nuevas normas de comportamiento en el ciberespacio. Los gobiernos, las empresas y las personas tenían un papel que desempeñar en este esfuerzo colectivo para defender el ámbito digital de aquellos que buscaban explotarlo.
La brecha de SolarWinds había demostrado que los ciberataques podían tener consecuencias en el mundo real, interrumpiendo la infraestructura crítica, socavando la seguridad nacional y erosionando la confianza en los sistemas digitales que sustentan la sociedad moderna. El tiempo de la complacencia había terminado. El mundo había entrado en una nueva era de guerra cibernética, una que exigía vigilancia, resiliencia y un compromiso colectivo para salvaguardar el ámbito digital para las generaciones venideras. El ataque de SolarWinds fue un momento decisivo en la ciberseguridad, un crudo recordatorio de que incluso las naciones más poderosas eran vulnerables a sofisticados ciberataques. El ataque había expuesto fallas críticas en la infraestructura digital que sustentaba la sociedad moderna, destacando la necesidad de una mayor vigilancia, inversión y cooperación internacional. La brecha tuvo un profundo impacto en la industria de la ciberseguridad, provocando una ola de introspección y reforma. Las empresas y organizaciones de todo el mundo se apresuraron a evaluar sus propias posturas de seguridad, identificar posibles vulnerabilidades e implementar medidas de seguridad mejoradas. El ataque sirvió como catalizador para la innovación, impulsando el desarrollo de nuevas herramientas, técnicas y estrategias para contrarrestar la amenaza en evolución del ciberespionaje. Los gobiernos respondieron al ataque con una mezcla de indignación, condena y una renovada determinación para fortalecer sus defensas cibernéticas. Estados Unidos, en particular, asumió un papel de liderazgo para impulsar el apoyo internacional para una respuesta coordinada, imponiendo sanciones, compartiendo inteligencia y trabajando para establecer nuevas normas de comportamiento en el ciberespacio. El ataque de SolarWinds había obligado al mundo a enfrentar la incómoda realidad de que la guerra cibernética ya no era una amenaza distante, sino un peligro claro y presente. Tras la brecha de SolarWinds, los gobiernos y las empresas de todo el mundo se embarcaron en un esfuerzo masivo para fortalecer sus defensas digitales. El ataque había expuesto vulnerabilidades críticas en las cadenas de suministro de software, destacando la necesidad de un mayor escrutinio de los proveedores externos y el software que proporcionaban. Los gobiernos implementaron estándares de seguridad más estrictos para los contratistas gubernamentales y los proveedores de infraestructura crítica, exigiéndoles que adoptaran la autenticación multifactor, mejoraran sus capacidades de monitoreo de seguridad y se sometieran a auditorías de seguridad periódicas. El sector privado, reconociendo la responsabilidad compartida por la ciberseguridad, invirtió mucho en nuevas tecnologías, contrató a más profesionales de ciberseguridad e implementó programas de capacitación en seguridad más sólidos para los empleados. El ataque de SolarWinds también estimuló una mayor colaboración entre los sectores público y privado, ya que los gobiernos y las empresas reconocieron la necesidad de compartir información, experiencia y recursos para contrarrestar la amenaza cibernética en evolución. Los Centros de Intercambio de Información y Análisis, o ISAC, desempeñaron un papel fundamental en este esfuerzo, proporcionando una plataforma para que las organizaciones compartan inteligencia sobre amenazas, mejores prácticas y lecciones aprendidas. A pesar de estos esfuerzos, el ataque de SolarWinds proyectó una larga sombra sobre el panorama digital, sirviendo como un crudo recordatorio de la amenaza persistente que representan los actores estatales en el ciberespacio. Rusia, aunque negó cualquier participación en el ataque, continuó invirtiendo fuertemente en sus capacidades cibernéticas, desarrollando nuevas herramientas y tácticas para infiltrarse en redes, robar datos e interrumpir la infraestructura crítica. Otros estados-nación, envalentonados por las acciones de Rusia, también intensificaron sus propias actividades de ciberespionaje, dirigiéndose a gobiernos, empresas y organizaciones de todo el mundo. El campo de batalla digital se había convertido en un lugar concurrido y peligroso, con estados-nación compitiendo por obtener ventajas, buscando explotar vulnerabilidades y promover sus intereses en las sombras. El ataque de SolarWinds había dado paso a una nueva era de guerra cibernética, una caracterizada por el sigilo, la sofisticación y el desdibujamiento de las líneas entre el mundo físico y el digital. El ataque había demostrado que las armas cibernéticas podían ser tan destructivas como las armas convencionales, capaces de paralizar economías, socavar la seguridad nacional y sembrar el caos y la discordia a escala mundial. El mundo estaba ahora sobre aviso. La era digital había traído consigo no solo oportunidades sin precedentes, sino también riesgos sin precedentes.
La brecha de SolarWinds fue un momento decisivo, una revelación cruda e inquietante de las vulnerabilidades inherentes a nuestro mundo interconectado. Rompió la ilusión de seguridad, exponiendo la fragilidad de la infraestructura digital que sustenta nuestras vidas, nuestras economías y nuestra seguridad nacional. El ataque sirvió como un duro recordatorio de que en la era digital las fronteras son porosas y los adversarios pueden atacar desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Los atacantes, operando con un nivel de sofisticación y sigilo que desmentía sus verdaderas intenciones, se movieron silenciosamente a través de los pasillos digitales, pasando por alto los cortafuegos, explotando vulnerabilidades y dejando un rastro de datos comprometidos a su paso. Buscaban no solo robar información, sino también socavar la confianza, sembrar la discordia y erosionar la confianza en los cimientos mismos de la era digital. El ataque de SolarWinds fue una llamada de atención, un duro recordatorio de que el mundo digital, con todas sus promesas y potencial, es un campo de batalla donde las naciones, las organizaciones criminales y los actores deshonestos compiten por obtener ventajas. Es un reino donde las apuestas son altas, las amenazas evolucionan constantemente y las consecuencias del fracaso pueden ser catastróficas. Tras la brecha de SolarWinds, surgió un sentido colectivo de urgencia, un reconocimiento de que el mundo digital, como el mundo físico, requiere vigilancia constante, compromiso inquebrantable y una responsabilidad compartida para su protección. Los gobiernos, las empresas y las personas por igual deben adoptar una nueva mentalidad, una que reconozca la amenaza siempre presente y abrace la necesidad de soluciones proactivas, colaborativas e innovadoras. El fortalecimiento de nuestras defensas digitales requiere un enfoque multifacético. Debemos invertir en tecnologías de vanguardia, desarrollar protocolos de seguridad sólidos y fomentar una cultura de conciencia de ciberseguridad que impregne todos los niveles de la sociedad. Debemos fortalecer nuestra colaboración, compartiendo información, experiencia y recursos a través de las fronteras y los sectores, reconociendo que en el ámbito digital, un ataque a uno es un ataque a todos. También debemos abordar las causas fundamentales de la inseguridad cibernética, abordar la proliferación de código malicioso, interrumpir las redes criminales que se benefician del delito cibernético y establecer normas internacionales de comportamiento en el ciberespacio. El ataque de SolarWinds fue un duro recordatorio de los desafíos que enfrentamos, pero también sirvió como catalizador para el cambio, un llamado a la acción para todos los que creen en la promesa de la era digital. El futuro de nuestro mundo digital depende de nuestra voluntad colectiva de actuar, innovar y unirnos como guardianes de la era digital.